Precisamente ahora que estamos en la Plaza Mayor de nuestra capital y celebrando sus 481 aniversario, estuvo aquí Juancito López. Hace pocos días nos regaló una entrevista en donde pudimos averiguar muchísimas cosas de él, todos los proyectos que tiene este 2016, y nuestro reportero en acción no se quedó atrás. Nos encontramos acá en el centro de Lima con nuestro amigo Juancito López, que ha llegado desde Huaraz y hoy día nos va a contar todas las cosas que viene haciendo, como las novedades de este 2016 en la carrera de Juancito López y los auténticos indomables del Perú, ¿no? Así es, muy buenos días, Eduardo Chacón, y feliz y contento otra vez de volver a la capital. Hace poco hemos llegado, estamos buscando el nuevo mercado de nuestro público limeño. Bien, aquí estamos entrando, hemos empezado con Lloro por tu amor. Ese temita, ¿hace cuánto tiempo lo has grabado? Mira, lo hemos grabado, ya tiene 4 meses de producto que está vendiendo en el mercado, y ahora es un éxito ya en todas las provincias, y esperamos en provincias, en la capital Lima también ya creo, me parece que ya está entrando ya. Sí, está comenzando a sonar ya bastante el tema de Lloro por tu amor, evidentemente en tu estilo, en tu requinto, en el requinto de tu hermano, ¿no? ¿Cuántos años trabajas con tu hermano juntos? Mira, con mi hermano acabamos de cumplir 1 año y medio exactos, hemos cumplido trabajando con mi hermano. Es mi último requintero y mi nuevo requintero, que le ha puesto más el gusto, el feeling, el corazón, el sentimiento y el estilo, acuerda a los dos. Hace una combinación perfecta, Juancito López y el requinto de Ronald López. Qué mejor compañía, creo, que un hermano, ¿no? Sí, no, para que es un respaldo y hay una confianza espectacular, porque en cada trabajo tengo más confianza, me siento más respaldado de mi marco musical, porque ahí va mi familia en primera. Hoy nuevamente estás en Lima y no precisamente has venido a hacer un show, sino que has venido, me he enterado, a grabar algunos temas y también a ver el material que van a lanzar próximamente como DVD en concierto en vivo, ¿no? Sí, mira, nosotros estamos en eso, que estamos ya terminando el trabajo de nuestro primer concierto de Juancito López en Lima. Estamos terminando unos arreglos, pequeños detalles, esa cosita ya de edición, esas cosas. Hemos estado en la sala, en el estudio de edición, chequeando los videos, las tomas, esa cosa, que la gente que salga bien. Cuéntanos un poquito cómo ya va eso. Mira, ya estamos casi 70% ya terminando el trabajo del video en concierto de Juancito López. Mira, está bien bonito y maravilloso. A mí particularmente me gusta, porque ahí viene 2 primicias que hemos grabado en el concierto, que no cantábamos en otros escenarios, pero ese día lo cantemos y está bien bonito. A mí particular me gusta. O sea que todos los amigos que te acompañaron ese día en el Brisa de los Andes, hoy día se van a ver reflejados en un video de concierto en vivo, que ¿cuándo estará lanzando? Me imagino de repente a fines de mes. No, sí, el propósito es que salga al mercado en fines de enero y ya que tenga el público, porque el público que ha estado presente nos pide, Juancito, les recuerdo, ¿cuándo? Pero a veces un trabajo, un producto bueno, hace esperar, ¿no? Sí, lo bueno se hace esperar. Así es, así estamos trabajando, estamos poniéndole bastante fuerza, bastante trabajo a nuestra carrera. ¿Cómo ves tu incursión en Lima? ¿Fácil, difícil? Mira, difícil no, sino que el mercado de Lima es grande, ¿no? Y entra más trabajo que hacer, y nosotros recién estamos empezando en Capital. Yo hasta el momento que estoy avanzando me siento que es normal. Se podría decir en todo caso que el trabajo que estás haciendo y los resultados que estás viendo es una buena señal de que estás en el camino correcto. Sí, no, como te vuelvo a decir, el trabajo que estoy presentando, el público lo coge y lo compra, mejor dicho, mi producto se vende, ¿no? Lo hace suyo, entonces el artista, cuando el público coge el producto de un artista,
¿qué más quiere? Ese es el respaldo del público y ese es lo que el artista quiere. Y lo bueno también que acá en Lima tienes el respaldo también de la promotora San Luis de la Cruz, que está también apostando por lo que es Juancito López, por el talento, por tu música. No, más bien gracias, agradecido a las personas también humildes, han apostado por Juancito López. Entre humildes estamos apostando por nuestro folclore como es requinto. Ahora en este tiempo que vivimos, como tú muy bien sabes, Chacón, se necesita capital, inversión. Como te vuelvo a repetir, yo vengo de provincia, de una familia humilde y la capital es lo que nos ha faltado un poco para poder entrar a Lima, y entonces gracias a la familia Solís de la Cruz ahora ya estamos encaminando bien. Me comentaba Dalia Ainor que también se viene en camino una agresiva campaña que van a hacer en medios escritos. Sí, mira, nosotros vamos a salir mira, por decir, ahorita casi ya tenemos confirmado 50% para salir en revistas, en prensas, porque ya nos están siguiendo las cámaras, ¿no? Por Juancito López, ya, ¿quién es? ¿Cómo es? Juancito López queremos ver, queremos conocer un poco más. Y gracias, feliz y contento, y creo que mi trabajo lo están apreciando, ¿no? Y lo he hecho bien y eso le ha gustado a la gente, entonces acorde de eso he venido trabajando, pero mis temas cada vez que he soltado, por decir, cuando busques la riqueza, no busques el amor verdadero, eso es un golazo, padre soltero, y esos son temas propios, y así entonces nosotros en mes de abril, nosotros ya vamos a sacar un álbum completo de Juancito López y la autoría inéditos y primicias como pide el público, nos ha pedido, y justamente con eso, con grandes músicos de Lima hemos estado ya en reunión y estamos coordinando ya, porque eso no se trabaja un día para el otro, eso se trabaja meses, ¿no? Entonces ya hemos programado ya para ir trabajando, ya para ir creando, ya las letras está hecho, pero hay que poner el swing de la música, el arreglo, su melodía, su llamadita, su nuevo llama, entonces a base de eso ya empezamos ya a trabajar ese nuevo disco. También hay una cosa, cuando sale esta gente a gritar, como se dice, es que también de repente les puede estar llamando el sonido de alerta que alguien está creciendo y no quieren que crezcas, ¿no? No, sí, no, ya nos ha pasado varias veces, pero no quiero decir que son artistas. Yo bastante respeto a nuestros compañeros artista que sea grande, chico, ¿no? Pero a nosotros hemos ido diferentes provincias, ya hemos ido por Huancavelica, Ayacucho, hemos ido también a Purímac. Entonces cuando un día estamos viajando a Huancavelica y había un artista que lleva nuestro estilo, no es tan grande todavía, también está en eso, pero nos trató, nos dijo que no, nosotros no éramos, no íbamos a llegar al más, era nuestra única llegada a Huancavelica, pero no lo veo así, porque ahorita ya tengo 2 propuestas a Huancavelica. Y entonces eso quiere decir que el año pasado he ido 1, este año voy a ir 2 o a más, porque recién estamos empezando, recién estamos en enero, entonces ya me siento, ya no me ha caído, más bien eso me ha dado más fuerzas. Para teléfono de contratos, ¿dónde ubicamos a Juancito? Número personal de Juancito López es 943 28 38 85, ese Movistar, y claro es 968 76 80 40.